Una de las controversias más resaltante y divisoria que existe dentro de la fe cristiana en general y a nivel mundial está relacionada con el día de guardar o día de reposo, séptimo día de la semana. Fue instituido por el Señor para el mundo en la creación y confirmado en los 10 mandamientos. Éxodo 20, 8 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 15. La polémica irá hasta el fin, hasta la segunda venida de Cristo. Se predica desde los púlpitos, se difunde por todos los medios que ya no tenemos que guardar este día, que fue para los judíos, que somos gentiles, que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Es un argumento general. Que fue clavado en la cruz con la muerte del Señor. Que el Nuevo Testamento no dice nada del día de reposo. Y el argumento más presentado es que fue transferido al primer día de la semana, domingo de nuestro calendario, y que ha sido cambiado a este día en honor a la resurrección de Cristo. Amigos, hermanos queridos, sin duda que el domingo como día de congregarse, día de adorar, es hijo del catolicismo romano. Fue este poder, cumpliéndose lo dicho por el Señor a través del profeta Daniel, Daniel 7:25, que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Pero, mi amigo querido, te invito a hacer la siguiente reflexión. Es que aquí sucede algo extraño. ¿No es defendido este falso día de reposo por los protestantes evangélicos? ¿Protestantes entre comillas? Claro que sí. No hay mejores defensores de este falso día de reposo, de este espurio día, que los así llamados protestantes. Lo reclaman como hijo suyo también. Y los argumentos que presentan son los mismos argumentos presentados por el catolicismo romano. Hay 8 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan del primer día de la semana. Vamos a leerlos para que veamos allí dónde está el apoyo para tal cambio, donde el Señor autorizó que se cambiara del séptimo día al primero, el día de reposo. San Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. San Juan 16:1, 2 y 9. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. San Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. San Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. De los 6 textos que he leído, 5 hacen mención al primer día de la semana. No hay nada en absoluto de especial en el día como tal. Lo que presentan los discípulos, los evangelistas, es la resurrección del Señor. Alguien podría decir, entonces no es importante la resurrección. Por supuesto que sí, mi hermano. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero aquí la discusión, el tema es
qué importante tiene el primer día o dónde está la autorización bíblica para el cambio. Porque podríamos pensar en la muerte del Señor. No hubiera resucitado si no hubiera muerto. Entonces, ¿por qué no celebramos el sexto día que fue cuando Él murió? Ven que es que el asunto es acomodar las cosas según criterios humanos y no según lo que dice la palabra de Dios. La resurrección es muy importante, pero el Señor no dejó absolutamente nada en cuanto a celebrar su resurrección. Más bien los textos, y dos de ellos resaltan el pasado, el día de reposo. Y algo interesante, las mujeres, dice San Lucas 23:56, que ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento. Sábado en el que Cristo aún reposó en la tumba. Cuando las mujeres contaron a los discípulos que el Señor había resucitado, lo que el ángel les había dicho, dice que ellos no creyeron. San Marcos 16:11. Dice en 24:11 de Lucas que les pareció una locura. No creían. Ellos no creían que el Señor hubiese resucitado. Vamos a leer ahora San Juan 20:19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hay tres cosas que quiero resaltar en este texto. Primero, esta reunión fue de noche. Queridos hermanos y amigos, si tomamos el cómputo bíblico para los días, esta reunión fue en la noche del segundo día de la semana, porque fue terminado el primer día. Si lo miramos con el cómputo romano, pues es la medianoche del primer día. Pero bíblicamente estamos hablando de la noche del segundo día. Segundo, el motivo de su reunión no era un culto de adoración, estaban reunidos a puerta cerrada, y dice el texto, por miedo de los judíos. Y tercero, ¿cómo iban a estar ellos celebrando la resurrección del Señor si ni siquiera creían en que Él había resucitado? Son asuntos que muchas veces se pasan por alto cuando se analizan estos textos. 8 días después, dice el versículo 26, estando ellos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Los defensores del primer día de la semana como día de reposo dicen que Cristo llegó para confirmarles que estaba de acuerdo con sus reuniones el primer día. Aquí, mis hermanos, también es una manipulación, porque lo que el texto dice es que el Señor llega allí para confirmarle al incrédulo. ¿Recuerdan? Los discípulos cuentan a Tomás que el Señor ha resucitado y él dice: hasta que no meta mi dedo no creeré. Y aquí llega el Señor en su misericordia para que este discípulo confirme su fe. Y luego el Señor le dice: ven, pon tu dedo en mis heridas y sé crédulo. Ahora vamos a Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La misma situación. Esta reunión fue en la noche y fue terminado el sábado en la noche del primer día, según el cómputo bíblico, o fue terminado el primer día, noche ya del segundo día. Si Lucas, el escritor de los Hechos, como gentil está mirando el cómputo del tiempo como los romanos lo hacían, entonces posiblemente está hablando de esa noche de ese primer día. Pero ya he dicho, la Biblia no
contabiliza, no computariza el tiempo al estilo romano, de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, mis queridos, aquí tenemos el mismo problema, y otro detalle es que definitivamente fue de noche, la noche del primer día o la noche del segundo. También dice que el motivo de la reunión es la partida del apóstol Pablo. Debía de partir y la iglesia estaba recibiendo su enseñanza. Partían el pan. Tampoco hay seguridad de que sea la Santa Cena. Pudo haber sido, como la iglesia acostumbraba, reunirse para comer, para confraternizar. Hechos 2:46. Era común en la iglesia que esto se hiciera. No hay tampoco la seguridad de que hubiese sido la Santa Cena, como los que quieren hacer decir a estos textos realmente lo que no dice, porque no dice que es la Santa Cena. El texto final, 1 Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Saben, hermanos, queridos y amigos, un detalle. Aquí podemos ver más bien la afirmación del apóstol Pablo de no hacer esto en el día de reposo y hacerlo el primer día de la semana en sus casas, hacer las cuentas, sus finanzas, las bendiciones recibidas y poner aparte, según esa prosperidad, algo para llevar a Jerusalén. No es esta una ofrenda para la misión, es una ofrenda para llevar a Jerusalén porque la iglesia pasaba necesidades. Esto lo podemos nosotros ver claramente según la de los Corintios 8, Romanos 15, 25 al 27, Hechos 11, 28 al 30. No hay tampoco aquí nada referente a adoración. Más bien lo que hay es un asunto de compartir y es un asunto de recoger ofrendas y hacerlo en el primer día de la semana y, repito, en sus casas. No era en la congregación porque no se reunían y Pablo no les está hablando de una reunión en ese primer día, una reunión dominical. Hermano querido, los textos que hemos leído nos damos claramente en ellos que no hay absolutamente ninguna transferencia del día de reposo del séptimo día, del día bíblico, a el primer día. Tal vez este mensaje llega a un hermano que se reúne el primer día de la semana, el domingo, y que escucha a su líder decir que ese es el día porque fue cambiado. Te invito, hermano querido, a que reflexiones, porque no hay en la Biblia, no hay, escúchalo, no hay ninguna referencia a ningún cambio. Y vuelvo a referirme a Malaquías 3:6. Dios no cambia, mi hermano. Dios no se acomoda al ser humano. Dios ha dado sus mandamientos y Dios espera que por su gracia nosotros obedezcamos esos mandamientos. Alguien podría decirnos, entonces si no guardo el sábado me voy a perder. O si guardo el sábado entonces me voy a salvar. Primero te digo, mi hermano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, verso 17. Y el otro detalle es, tú y yo no nos vamos a salvar porque guardemos cosas, porque no matemos, no cometamos fornicación, porque no robemos o porque guardemos el sábado. No, mi hermano, somos salvos por gracia. Pero te quiero decir algo, la gracia de Dios no es una licencia para quebrantar los mandamientos del Señor. Los 10 mandamientos están vigentes y el Señor juzgará al mundo por ellos. Lo dice el apóstol Santiago también en su carta capítulo 2, versículo 10 al 12. Mi hermano querido, piensa por un momento aquel día cuando el tiempo de gracia se haya cerrado y millones de hombres y mujeres se den cuenta que están perdidos porque obstinadamente rechazaron el llamado de Dios a obedecer su palabra, porque pisotearon sus mandamientos y tarde se dan cuenta
de que se dejaron llevar por hombres que con sus intereses personales les negaron la entrada al reino de los cielos. Reflexionamos en eso, mi hermano. Te invito para que lo hagas con oración, y si tú que me escuchas estás reuniendo el domingo, piénsalo, mi hermano. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o la de los hombres? No olvides, Hechos 5:29. Es menester hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Que el Señor te bendiga, Dios nos guíe siempre para hacer su voluntad. Y recuerden, si me amáis, guardad mis mandamientos. Paz de Cristo para todos.